Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposición. En esta ocasión, el tema 39, geometría del triángulo. Como podemos esperar, como cabe esperar, el triángulo es uno de los grandes exponentes de la geometría antigua, de la antigua Grecia, que es, como bien sabemos, la cuna de la geometría, en donde nació la geometría, donde se desarrolló y donde se proporcionó la gran cantidad de resultados que tenemos hoy día. Por ejemplo, Tales de Mileto, hacia el año 600 a.C., pues resolvió a dar las nociones de su famoso teorema de Tales. Entre otros, también podemos contar la época de oro, que sería pues eso, entre Tales de Mileto y entre Arquímedes en el siglo II a.C., pero antes de ello vino Euclides. Euclides, con su libro de los elementos de Euclides, nos permitió resumir el contenido, el conocimiento de la época acerca de la geometría, los resultados geométricos, y así poder aglutinarlo y enfocarlo bajo una misma idea. A partir de ahí empezó a desarrollarse como tal, y en el siglo II acaba la época de oro pues, con Arquímedes, con Eratóstenes, con Apolonio, y también los podemos recordar de cuestiones astronómicas. Astronómicas, ¿por qué? Porque en aquella época no se dedicaban solo y exclusivamente a un campo del conocimiento. De hecho, los campos del conocimiento no estaban delimitados. La geometría era un campo más de la matemática, pero todo estaba mezclado, todo estaba interconectado. Incluso lo que más le motivaba, lo que más le llamaba la atención eran los astros celestes y poder explicar de alguna forma cómo estaban distribuidos. Porque el Sol salía cuando salía, porque la Luna, cómo estaban distribuidos los planetas y este tipo de situaciones. Después vino una época plateada, podemos decir, que que termina en el siglo IV con Papus. La geometría, tal y como la definición de la propia palabra, el significado etimológico de la palabra nos sugiere, es el método práctico de medir la Tierra. De hecho, estamos hablando de geotierra y de metría a medir, vamos, de medida. Por lo tanto, es el método práctico para medir la Tierra. Y se convierte, como hemos visto, en un conjunto de teoremas y unas construcciones geométricas abstractas relacionadas por las reglas de la lógica, que son lo más importante. De hecho, vemos un gran exponente de esa idea en los elementos de Euclides, que a partir de unos resultados básicos y de unos postulados, de unas definiciones que va construyendo, a partir de ahí salen todas las proposiciones que van surgiendo, pues tanto de triángulos, de las circunferencias, la relación de las figuras geométricas. Y como decía, la primera colección de libros que aglutina un poco todos los conceptos geométricos hasta la época, son los elementos de Euclides, y uno de las figuras más importantes, como podemos sospechar, son tanto el triángulo como la circunferencia. De hecho, la primera proposición del libro primero de los elementos de Euclides trabaja cómo construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado. Las siguientes dos proposiciones tratan la congruencia lado-ángulo-lado y la siguiente con relaciones entre los triángulos isósceles y con otros criterios de congruencia. Al terminar el primer libro de los elementos de Euclides, ya están probados los 4 criterios de congruencia de triángulos, que también los vamos a ver a lo largo del tema, pero que los vimos en temas pasados. Y uno de los elementos que más famosos han sido de resultados geométricos, como todos sabemos su nombre, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos hace una conexión con los triángulos rectángulos que ha servido en numerosas ocasiones pues, para medir, para tomar medidas de lugares inaccesibles, además de también el teorema de Tales, que sirve para ello, y el teorema de Pitágoras pues lo usamos actualmente en numerosas aplicaciones, tanto aplicaciones para la física, aplicaciones para las matemáticas. Lo vamos a ver también más adelante algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras y, por supuesto, algunas de sus numerosísimas demostraciones, ya que es uno de los resultados más demostrados de la historia.
con diferentes, gran variedad de demostraciones diferentes y todas ellas válidas. En cuanto a la relación entre los triángulos o la geometría del triángulo y el currículo, hay que decir que según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, el concepto de triángulo aparece en todos y cada uno de los cursos de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. De hecho, desde primero y segundo se proporciona la noción de triángulo, la clasificación de los triángulos, pues según los lados, según los ángulos, también el teorema de Pitágoras y más adelante la semejanza de triángulos en tercero de la ESO, tercero y cuarto en ambas modalidades, y las razones trigonométricas, las relaciones métricas entre los triángulos y también el teorema de Tales y la forma de calcular las distancias inaccesibles. En tercero, cuarto, primero de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, también hablamos de los elementos notables de un triángulo, partiendo pues, de las medianas, las mediatrices, la altura, partimos también, consideramos el circuncentro, el ortocentro, todos los centros importantes, el incentro, todos los centros importantes, los elementos notables de un triángulo, tanto puntos como rectas notables, los consideramos a la hora de estudiar los triángulos en mayor profundidad. Y ya, claro, más en general, no tan en específico, teniendo en cuenta pues, si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo equilátero. Ya la clasificación no es tan importante como ver el triángulo en general, para los casos generales. Y con esto finalizamos esta parte, la parte de introducción, relación con el currículum, así que empezaremos la siguiente, teniendo en cuenta por los triángulos, su construcción y las características que los definen. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.